¿Qué tal, compañeros? Este video es una actualización de uno que ya hice de VPN gratis para Android, que ya superó el 500.000 de visitas. Y las novedades que tiene esta actualización es que les voy a mostrar la cantidad de servidores que tiene, la cantidad de países y direcciones IP que dispone a las que nos podemos conectar, y también la compatibilidad que tiene con streaming, la posibilidad de conectarnos a Netflix, por ejemplo, y desbloquear el contenido. Así que nada, se los voy a mostrar teléfono en mano porque aquí todo lo hacemos con el móvil. Y son estas características lo que lo convierten sin duda alguna en el mejor VPN gratis e ilimitado para Android que existe a día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. Nos vamos a ir a la Play Store y aquí vamos a descargar una aplicación que se llama OpenVPN for Android, que es este que está aquí. Le damos a instalar. OpenVPN es un software libre de código abierto con el que tú puedes utilizar servidores propios o de terceros para hacerlo servir. En este caso vamos a utilizar un plugin que nos va a proveer de los servidores y países con las direcciones IP a las que necesitemos conectarnos. El plugin lo buscamos, se llama OpenSpider. Best VPN Proxy OpenSpider. Le decimos instalar, lo instalamos. Y una vez que se instala, vamos a ejecutar el OpenSpider. El OpenSpider, como les dije, nos va a mostrar una lista de direcciones IP por países. Aquí le decimos confíe en esta aplicación, aceptar. Y aquí nos muestra direcciones IP de Japón. Pero si le damos aquí arriba a la lupa, tenemos toda esta cantidad de opciones disponibles para conectarnos. Vamos a seleccionar a Estados Unidos, que es el que suelo utilizar para streaming. Seleccionamos Estados Unidos y al seleccionar el país ya nos muestra todas las cantidades disponibles de direcciones IP que podemos utilizar. Normalmente con las típicas VPN gratuitas tenemos solamente una ubicación, una opción y no funcionan para streaming. Vamos a conectarnos, por ejemplo, a la segunda opción. Cuando hacemos un toque le decimos aceptar. Y ya se conectó. Bien, ¿cómo podemos nosotros verificar que realmente estamos conectados a esta dirección IP de Estados Unidos? Es muy fácil, es ir a Google y escribir cuál es mi IP. O yo suelo utilizar, por ejemplo, esta web que se llama miip.es. Y aquí nos muestra la dirección IP que tenemos asignada, que es esta que está aquí. Y si bajamos un poco, aquí podemos ver más detalles de esta conexión. Dice que estamos conectados a una ciudad que se llama Covina, Estados Unidos, California. Y aquí abajo nos aparece un mapa con la geolocalización. Y si comparamos esta dirección IP que nos asignó el plugin, que empieza en 104 y termina en 159, debe coincidir con la que estamos conectados. Y efectivamente es esta, empieza en 104 y termina en 159. Y todas estas son las opciones disponibles solamente para Estados Unidos. Para desconectarnos es tan sencillo como tocar otra vez allí y debajo nos aparece el estado del VPN es desconectado. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjala en los comentarios. Y si conoces de alguien más que necesita un VPN gratis para Android, recomiéndale este video. Suscríbete, dale like, vamos a hacer que este video también llegue a 500.000 de reproducciones. Y si necesitas otro VPN para cualquier plataforma, sistema o dispositivo u ordenador, lo consigues aquí en esta lista de reproducción. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!